Damos la bienvenida al economista Alfredo Medina, coordinador zonal del ECU 911. Ingeniero Medina, economista Medina, perdón, bienvenido. Quisiéramos conocer qué lineamientos se están tomando y se están dando a los ciudadanos desde el 911 para enfrentar el mes de diciembre, mes de reuniones familiares, mes de feriados, mes del pase del niño en la ciudad de Cuenca. Las evidencias que han quedado del feriado de noviembre surgieron la semana anterior en índices de contagio en la ciudad de Cuenca. El propio COE cantonal ha señalado ya algunas medidas y algunos lineamientos que deberán observar los ciudadanos para este mes de diciembre. Le damos la bienvenida. Un gusto, Gustavo, queridos amigos, un excelente día con todos y todas, un gusto de acompañarles. Efectivamente, nos preparamos para diciembre, sin duda será uno de los feriados más complicados que tendremos por varias razones. Lo primero, en cuanto a los temas COVID, es evidentemente una celebración familiar, pero con un atenuante adicional, que es lo que nos preocupa de fondo. Usualmente las cenas navideñas, las cenas de fin de año comienzan desde los primeros días de diciembre, y esto es lo que nos preocupa respecto a las personas más vulnerables de la familia, es decir, tendremos mucha gente que tratará de tener la merienda con los amigos del colegio, con los amigos de la universidad, con los amigos de la oficina, para posteriormente sentarse el día 24 con sus familiares, donde lo más peligroso será tener contacto con los adultos mayores. Eso de un lado en cuanto al COVID, y por otro lado, una problemática que hemos visto en aumento durante las últimas semanas en la provincia de La Suay son los accidentes de tránsito. Recordemos que usualmente las fiestas de diciembre están ligadas con el consumo de alcohol y pues esto termina complicándonos en dos líneas. En la primera línea, a la hora de saturar las camas de UCI, saturar el sistema de ambulancias, y por supuesto, ya con la pérdida de vidas humanas, que obviamente es algo que queremos evitar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues por parte del COE nacional ya se han dispuesto recomendaciones hacia los COEs cantonales, serán ellos quienes las acaten o no, pero básicamente lo que se ha sugerido es que incluso los días propios de las festividades se puede incluso llegar a la restricción de movilidad y que por supuesto exista un control de aforos extremadamente fuerte. ¿Qué hemos avanzado en cuanto a esto? Pues con mucha preocupación. Lastimosamente, en los últimos días hemos visto cómo algunos lugares clasificados como restaurantes han procedido a operar como bares, y esto nos preocupa bastante. Asimismo, las concentraciones de personas no se han detenido, siguen aumentando. Tenemos alrededor de 500 aglomeraciones semanales. Esto también nos preocupa bastante, y por supuesto también hacer ese llamado a las organizaciones políticas. Hemos visto mítines bastante grandes en estos últimos días y pues esto es por supuesto es extremadamente preocupante. Muy buenos días. Quisiéramos también conocer un poco respecto de los controles que se están realizando. A menudo vemos que cada vez se van intensificando los espacios y los lugares de las aglomeraciones, y en estos lugares y en otros espacios públicos, sobre todo en los parques, en los fines de semana en los que podemos observar un importante número de personas, muchos de ellos están, por ejemplo, sin el uso de la mascarilla, y tampoco se respeta mucho, que digamos, el tema del distanciamiento. ¿Cómo están coordinando ustedes este tipo de situaciones? Entendemos que no hay una normativa más allá de la que controla o sanciona el no uso de la mascarilla frente a este otro tipo de situaciones, pero sería importante saber ustedes, como ECU 911, cómo están coordinando con el resto de instancias e instituciones y entidades responsables de este tipo de controles para precisamente contribuir de alguna manera a reducir los contagios y que la gente asuma ciertas responsabilidades también respecto de lo que nos corresponde. Efectivamente, creo que ha tocado un punto álgido, y lo primero es que es 100% responsabilidad ciudadana. Mal podríamos, incluso me parece también una desfachatez que podamos tratar de pensar en que debería haber un policía, un guardia ciudadano atrás de cada ciudadano para que cumplamos con protegernos a nosotros mismos y por supuesto a nuestras familias. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo hemos expresado también en los espacios correspondientes, hay un serio déficit de personal para tomar procedimientos. Recordemos que la normativa que aplica actualmente como instrumento jurídico para poder tomar procedimientos respecto a estas situaciones es la ordenanza emitida por el Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, y por supuesto el problema es que emitieron la norma pero no se preocuparon de la parte operativa. No es novedad,
los fines de semana ya veníamos con problemas para que Guardia Ciudadana pueda cubrir con todas las fichas por libadores, por escándalos en los parques, por ejemplo, por el no uso de las mascarillas, y adicional a eso se les ha incrementado también la capacidad o la necesidad sancionatoria en cuanto a clausuras, en cuanto a lugares que estén expendiendo también bebidas o haciendo un uso de suelo inadecuado. Esto no es una novedad, no es culpa de la Guardia Ciudadana, es más bien una falta de planificación desde el GAD o desde el control de recursos ciudadanos para la ejecución de seguridad. Eso también lo hemos manifestado respecto a la tasa de seguridad ciudadana. Creo que se deberían retomar las asambleas permanentes como manda la ordenanza para que podamos determinar cuáles son las necesidades reales de la ciudadanía, las necesidades reales de las instituciones que hacen seguridad y, por supuesto, de los sectores sociales que también hacen parte del Consejo de Seguridad Ciudadana. Pero es evidente y nos ha traído allá problemas durante las últimas semanas, lo hemos puesto en consideración. Todos los martes se realizan las reuniones de operativos interinstitucionales, tanto con personal del GAD como personal del Ejecutivo, y por supuesto hemos comentado ya pues que el personal de Guardia Ciudadana es insuficiente durante los fines de semana, cuentan con 1 o 2 patrullas y es más complicado todavía durante la noche. Recordemos que a partir de esta ordenanza es pues control urbano quien tiene que tomar procedimiento para algunas sanciones, especialmente cuando estamos hablando de locales comerciales, y pues ya no lo hace la Intendencia de Policía, así que es importante tener esto en cuenta. Creo que hay que pensar siempre en la normativa, pero también hay que estar con los pies en la tierra y conociendo el territorio para saber qué es lo que se necesita para poder dar cumplimiento efectivo. El tema de los feriados es preocupante en todo el mundo, ya lo evidenciamos en cifras aquí en la ciudad de Cuenca. En Estados Unidos se está batiendo récords, desgraciadamente, de víctimas de la COVID-19. Se habla de que se está dando un muerto cada minuto en ese país. Y una de las consecuencias que se está viviendo allí es de la celebración de Acción de Gracias o Thanksgiving. Ahora, la festividad de Navidad tiene una similitud con lo que es la Acción de Gracias en Estados Unidos. Son reuniones, sobre todo de carácter familiar, las que se dan, aunque aquí en Cuenca también hay esta gran concentración anual del Pase del Niño. Sobre esta actividad entendemos que se ha suspendido y habrá algún acto paralelo, pero que no congregue a multitudes. Coméntenos, por favor, sobre los lineamientos para las familias y con respecto al Pase del Niño. Efectivamente, Gustavo, tal vez comenzar por algunos datos técnicos que nos ha entregado ya el Ministerio de Salud el día de ayer durante la mesa técnica número 2 del COE provincial. Efectivamente, hay una cantidad increíble de muertos a nivel mundial. La tasa de letalidad a nivel mundial está sobre el 2.6%. La tasa de letalidad en el Ecuador está sobre el 4%, y un dato importante para felicitar a los cuencanos, pero no para relajarnos, es que la tasa de letalidad en Cuenca está en el 1.2%, es decir, estamos por debajo de la tasa de letalidad internacional. Eso es interesante, no es para relajarnos, sino más bien también esa felicitación a la ciudadanía por el uso estricto de bioseguridad. Eso también lo hemos escuchado por parte de autoridades y amigos de otras ciudades y provincias. En cuanto al Pase del Niño, efectivamente hemos decidido y se ha decidido por parte de la Arquidiócesis de Cuenca, pues realizarlo de manera virtual. Al igual en años anteriores, el niño viajero pues visitaba las instituciones de seguridad. Este año no lo haremos así, todo se hará de manera telemática. En primer lugar se hará un sobrevuelo en helicóptero con el apoyo de Fuerzas Armadas. Posteriormente se lo trasladará en un carro en donde se lo pueda observar desde las ventanas, desde las redes sociales. Estará resguardado por policía y Fuerzas Armadas. Y se cumplirá con una ruta sin generar aglomeraciones ni concentración de personas. Lo importante será que los ciudadanos puedan seguirnos por redes sociales y pues tratar de evitar las aglomeraciones. En el caso de la romería ya se hizo un excelente trabajo, creo que se pudo evitar en su mayor parte cualquier tipo de problema posterior, y es importante seguir con esta responsabilidad. Como usted lo ha dicho, es una fiesta que congrega mucho a las familias, pero anteriormente también hay reuniones de amigos, reuniones laborales, y eso es lo que queremos evitar. No por un tema de restringir los eventos o la actividad económica, sino más bien de precautelar esa reunión familiar donde seguramente habrán adultos de la tercera edad, quienes son los más afectados. Ellos no han dejado de fallecer. El promedio de edades en los fallecidos que tenemos por COVID nosotros está en su mayoría entre los 70 y 90 años, así que es precisamente ellos a quienes hay que cuidar en estos momentos.
Economista, previo a este diálogo escuchamos a las cifras nacionales emitidas por el coronel Zapata del ECU 911 respecto de los suicidios, que es un tema que realmente debería preocuparnos y sobre el cual deberíamos poner muchísima atención, ya que se ha visto, las cifras se han visto incrementadas en esta época de pandemia. ¿Qué nos puede decir usted respecto de la situación aquí en la provincia? Bueno, totalmente preocupante lo de los suicidios, al menos como provincia y como zona. Es preocupante. Entre Azuay y Cañar recibimos un promedio de 2 suicidios semanales. Es algo realmente alertante y pues está relacionado con varios temas. Yo creo que el principal factor desencadenante, o los principales, porque creo que en su complejidad son 2. El primero es el factor económico y el segundo es el factor del aislamiento y el distanciamiento. Probablemente estos factores han generado ya pues ciertas lesiones mentales en cuanto al aspecto psicológico de la vida de los ciudadanos, y vemos por un lado que tuvimos un confinamiento permanente por 6 meses, de alguna manera se ha ido relajando ya las medidas, pero no del todo, y lo que ha sido letal pues para la economía es en Cuenca hemos perdido 25.000 empleos hasta el momento por la pandemia, y pues por supuesto que esto genera preocupación al interno de la familia, al interno de los ciudadanos, y pues lastimosamente hay quienes han tomado la decisión de quitarse la vida. Pues nos solidarizamos con sus familias. Es un problema que nos atañe a todos y con consecuencias complicadas de resolver. ¿Por qué? Porque el problema del empleo, por ejemplo, no se solucionará de la noche a la mañana. Creo que hay una complejidad extrema y de fondo, y que está atado a los candados constitucionales que puede haber sobre cómo podríamos resolver algunos problemas de índole económica, y por supuesto la pandemia, que solo acentuó más la situación económica. Recuerden ustedes, días previos a la pandemia había ya una crisis económica mundial compleja por el precio del petróleo. Esto sumado a la pandemia, que el confinamiento por 6 meses lo que hizo es reducir el consumo reducido a su vez reduce las ventas, esto reduce la producción, y al reducir la producción volvemos a reducir el trabajo. Esa reducción del trabajo se ve de nuevo reflejada en una reducción del consumo por parte de los ciudadanos, quienes han perdido ya sus empleos, y por supuesto eso se puede volver un círculo vicioso. ¿Cómo solucionar esto? Pues será interesante escuchar las propuestas de los candidatos a las próximas elecciones, y que por supuesto entiendan la realidad de la economía y pues del planeta en realidad, porque la economía es global y creo que es importante tener esto en cuenta, pero por sobre todo proteger también los ahorros de los ciudadanos. Recuerde usted, en la crisis del 2000 también existieron varios casos de suicidio e historias desgarradoras, pues, y es porque precisamente la situación económica lastimosamente siempre puede estar de la mano con este tipo de incidentes. Algo muy preocupante que se da adicionalmente, economista Medina, en estos casos es que se evidencia que hay muchos jóvenes, incluso casos de niños que se suicidan. Esto ya no tiene mucho que ver con la situación económica, seguramente que presiona más a padres de familia. Quisiéramos conocer si es que en el 911, que es un punto de contacto, posiblemente el primero al que se contactará cuando se presenta una situación, un conato de suicidio, ¿qué tipo de asesoramiento hay para el 911 de consejeros, de psiquiatras, para conocer cómo se tratan estos casos? Es conocido que los intentos de suicidio son recurrentes, que las víctimas que padecen problemas psicológicos graves pueden intentar hasta 6, 7 veces hasta lograrlo, si es que no tienen una ayuda médico-psiquiátrica adecuada. Efectivamente, creo que el tratamiento ahí versa en 2 líneas. En un primer momento, cuando recibimos la llamada, son nuestros operadores y también los operadores del Ministerio de Salud Pública quienes realizan este abordaje. Están preparados para ello, han recibido sus cursos, en su gran mayoría son paramédicos, médicos o psicólogos. Creo que esto ayuda bastante, pero además también el apoyo de la herramienta tecnológica. Cada llamada que ingresa al ECU 911 es georreferenciada, y esto nos permite también operar en tiempo real. Durante este año hemos podido, tanto por video como por llamada, neutralizar algunos intentos de suicidio, algunos de ellos en la autopista, otro en los puentes de los ríos que tenemos en la ciudad de Cuenca, y por supuesto con el apoyo de Policía Nacional para neutralizar esto. El otro lado es pues cuando tenemos las llamadas donde tratamos de persuadir en este caso a su propio victimario, que es la propia persona, de no cometer este tipo de situaciones. Sin embargo, todo el apoyo psicológico, todo el apoyo psiquiátrico no siempre termina solucionando los problemas de fondos. Bien lo decía usted, también hemos visto casos de niños y adolescentes, especialmente en los primeros días de la pandemia. Hubo uno que se realizó en uno de los puentes de Cuenca, lanzándose
al río realmente duro era justamente un adolescente de 16 años. No conocemos cuál fue su motivación, su familia. Entiendo que también tenía un poco de problemas económicos, pero como usted lo dice, no necesariamente es una responsabilidad de los jóvenes o de los niños. Sin embargo, sí son situaciones que afectan, además de la escalada de violencia que hemos podido ver a la interna del hogar, tanto en violencia contra la mujer, violencia contra los adultos de la tercera edad. Desgraciadamente, en estos últimos meses hemos podido ver adultos de la tercera edad asesinados a golpes o a balazos, realmente situaciones muy complejas. Hemos visto también maltrato contra los propios animales y por supuesto los femicidios que ya hemos oído durante los últimos meses. Creo que todas estas son desencadenantes y detonantes para que la presión psicológica pueda tratar de persuadir a ciertos ciudadanos a tomar estas decisiones, y pues creo que es un problema que nos atañe a todos. Y con 700 casos a nivel nacional de intentos de suicidio y de suicidios. De estos he dicho que un 14% corresponden a la provincia de La Suay. Esto sería unos 100 casos aproximadamente en la etapa de pandemia. Efectivamente es lo que llevamos del año, tanto en las estadísticas nuestras como la de la DINASEP. Hace unas 3 semanas que nos reunimos los dos equipos, en conjunto teníamos alrededor de 93, en estos días tranquilamente habremos llegado ya cerca de los 100. Es un tema realmente preocupante y como digo, con soluciones complejas. La pandemia no se acabará para mañana, esperamos poder iniciar ya los procesos de vacunación en enero, pero los problemas económicos pues nos tomará un poco de tiempo más como país salir adelante, no solo como gobiernos o como gobiernos autónomos descentralizados. Creo que en estos momentos hay que estar claros en cuál es la situación real del país, específicamente al estar anclado al dólar, por ejemplo, en función de que otras economías pues han tomado otro tipo de decisiones tal vez más lesivas para las economías familiares, pero que como estados les ha permitido mantenerse en pie. Muchas gracias al economista Alfredo Medina. Él es coordinador zonal del ECU 911 con injerencia en Azuay, Cañar y Morona Santiago. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es